formas de empezar a hacer una introducción al tema que al problema que van a desarrollar, ¿no? Entonces, veamos primero vamos a ver, el contar una historia es contar algo, ¿no? De alguien, ¿no? De, por ejemplo, un profesional o un estudiante, un ingeniero, ¿no? Un obrero que tiene un problema y como que le están contando esa visión, ¿no? Desde el punto de vista de esa persona. Y contando ese caso, ¿no? Puntual, ustedes ya comienzan a desarrollar el tema, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Nadie soñaba con ir a Harvard desde que tenía 5 años. Fue el sueño de mi madre para mí. Dijo, cada sábado pasó 10 horas en un instituto especializado estudiando, mientras sus amigas iban al centro comercial y miraban películas. O sea, acá está mostrando el caso de una persona que aprende, por ejemplo, ¿no? Inglés para un examen de evaluación, ¿no? ¿Cuál es el mejor método, no? Uno es estudiar a través de instituto especializado o a través de aprender a través de películas, ¿no? Entonces acá está mostrando un contraste de ideas a través de un ejemplo de un caso de una persona, ¿no? Como tipo anécdota. ¿Ya? Entonces, esta parte de esta historia, ustedes dentro de su problema, ¿no? ¿Cómo lo podrían desarrollar? ¿No? Entonces, cada uno tendría que, por ejemplo, redactar un texto, ¿no? Imaginarse un caso del problema que ustedes están queriendo mostrar. Entonces, podemos primero hacer este primer ejercicio. A ver, ¿quién, Carlos Rondán, ¿cuál era tu tema, tu problema? La diabetes. En este caso era tratar de predecir, ¿no? Para detectar la diabetes a tiempo. Tratar de predecir, ¿qué predecías? Si es que una persona tenía diabetes o no. Ah, ya, entonces el médico, ¿no? El tema Sí. médico era, ¿no? Ese era tus ojos, ¿no? Entonces ¿cómo podrías contar una historia a partir de este producto, ¿no? O sea, un caso así que tú hayas visto o te has enterado de un problema de alguien que te conocido, que ha ido al hospital, ¿no? Y ha querido saber quién es ese, ¿no? Saber su diagnóstico y por ahí, como que le falta, ¿no? Entonces ahí justamente entra la solución, ¿no? Entonces por ahí podrías también empezar, ¿no? Contar una historia de una persona que empieza y ese sería tu inicio de tu párrafo. Sí, el tema que hemos notado nosotros son los temas de colas, los temas de tiempos, e incluso si es que se detecta o se hace un análisis que generalmente toma tiempo, para hacer una cita con un doctor, entre otros, el monitoreo también es parte de, ¿no? Y es justamente lo que estamos tocando también. Pues dentro Predecir y monitorear. de los casos que tú me estás mencionando, depende de alguno de esos, puedes usar como ejemplo para hacer tu introducción en el párrafo, ¿no? Ese le llamar la atención, ¿no? Entonces, o sea, contar una anécdota de algo de los casos que estás mostrando, que sería tu inicio. Y después de alguna vez que inicias, de ahí comienzas a detallar, ¿no? Para solucionar esto, hemos descompuesto en tales tópicos, ¿no? La parte de la estructura, ¿no? De los modelos de data mining, la parte de esto, ¿no? Y ahí están Pero todas las teorías. Pero ese ya comienzas a escribir nomás, ¿no? La cuestión es la introducción, ¿no? ¿Cómo empiezas? A veces en este caso yo tengo un ejemplo un poco más personal. a Por ver, ejemplo, el caso de familiares de mi tía, ya, que tiene diabetes, al inicio no le detectaron como tal diabetes, sino le estaban haciendo otro tipo de tratamiento. Sin ya, embargo, luego pues de 2 o 3 meses, recién lo diagnosticaron como diabetes, esa enfermedad. Entonces ya, pasó un buen tiempo y tuvo que ponerse un poco más grave para que se detecte bien, ¿no? ya. Porque estaba como que Entonces, entre sí y no, y bueno, ahí hubo un problema enorme. ya, entonces, te das cuenta, esa parte de esa historia está interesante, ¿no? Porque está mostrando una gravedad de un problema que tú no lo toques, se va a poner ¿no? Por empatía uno va a tomar ese rol, ¿no? De ese problema. Porque eso pasa, ¿no? Cuando uno se enferma. Entonces, estás mostrando eso y al final esto dice, acá vamos a ver el tema justamente para ver cómo se puede solucionar eso. Y entonces de ahí ya comienzas a mostrar lo que has hecho, ¿no? Entonces, ese párrafo sería que tenerlo como inicio, por ejemplo, usando el tema de la historia. Como es factor humano, el tema de la salud, pues, tiene bastante llegada. Entonces, eso podrías mostrar como primer párrafo inicial. A ver, ¿a quién más? A ver, Salvador Leonardo, tú.
Sí, buenas noches. ¿Tu tema de qué era? El tema que habíamos hecho era de asientos contables, lo del sistema contable. Ah, el sistema contable, ¿no? Era de costo, ¿no? Para las pymes, ¿no? Sí. Y ahí, ¿cómo sería tu historia? ¿Qué podrías contar como una historia? ¿Una anécdota de alguien? Depende gusto del empresario o de un trabajador que no sabe cómo resolver, ¿no? Lo ve complicado el RP, no sé, pues, ¿cómo podrías contar tu historia? Va a ser tu introducción. Más o menos como que para iniciar una empresa es necesario saber como que diferentes temas, ¿no? Diferentes temas de producción, de marketing, del análisis del mercado. Y ahí uno de ellos sería la contabilidad financiera. Y para la mayoría de las pymes, como que, según el estudio que vimos la clase pasada, los nuevos sistemas RP como que son muy difíciles de adaptar desde un primer comienzo. Se pueden adaptar a largo plazo y supongo que ahí entraría el sistema. Claro, por ejemplo, ahí tú has contado una historia, pero después estás mandado para el tema de la estadística, ¿no? Del reporte, ¿no? Del hecho, ¿no? Entonces, ese justamente del hecho es más que todo ya es el otro método, otra técnica, ¿no? De empezar, ¿no? Que es presentar un hecho. O sea, uno cuenta una historia como que se escucha un poquito más literal, ¿no? Más emotivo, ¿no? En cambio, en el hecho es más objetivo, ¿no? Entonces acá dice, ¿no? De 1 millón de estudiantes que tomaron el SAT, en este caso el examen de inglés, solo el 43% de examinados cumplen con los requisitos del SAT, ¿no? Y por no haber estudiado lo suficiente, por lo que tal vez la prueba en sí tiene problemas. Entonces acá está mostrando un dato estadístico, un hecho, ¿no? Un suceso real y más que contar una historia, ¿no? Entonces esa sería otra forma de introducir, ¿no? Depende tú por lo que estás mostrando, ya que tienes estudio, depende, puedes mostrar un dato de ese estudio y esa sería tu introducción, ¿no? Por ejemplo, de las pymes, de 10 trabajadores, ¿no? De 10 empresas, 10, como que los productos no se adaptan, ¿no? Solamente el 1% se acomoda o se siente cómodo con los softwares tradicionales. Entonces ahí sería tu entrada. Y a partir de ahí ya comienzas a redactar todo tu esquema de tu mapa conceptual, ¿no? Entonces, esa sería tu entrada. Entonces, en este caso, podrías empezar por mostrar el hecho, ¿no? Si depende de la historia, no quieres tocar un poco el tema más emocional, ¿no? Del problema. O sea, la diferencia cuál es, ¿no? Que uno está viendo como estadística más frío, ¿no? En cambio, en el otro es, ves más lo que siente la persona, ¿no? Entonces, lo que siente el empresario, ¿no? Como la desesperación, ¿no? Entonces, un poco ahí tocas más qué hacer, ¿no? Se me vencen las obligaciones, tengo estos papeles que no sé por dónde, cómo ordenarme. Entonces tú muestras más la parte emocional. Que en el hecho es más, como si de un punto de vista de tercero, ¿no? Datos fríos, pero muestras la problemática, ¿no? Esto es lo que debería ser 100% y solamente tengo 0% de caso extremo, ¿no? De casos favorables, ¿no? Entonces, bajo ese punto, entonces tú me dices que tienes ahí el estudio de las personas, de las empresas, más o menos, ¿cómo sería tu data estadística o un data que tengas ahí? Data estadística no le he puesto porque, o sea, decía de que de la última década habían hecho un estudio de que la implementación del ERP tenía grandes costos y respecto a la formación también, capacitaciones. En ello había problemas. Claro, ahí depende, podrías hablar, ¿no? O sea, podrías ver el tema del nivel educativo de las personas o el nivel de ingresos. Entonces, ¿cuánto cuesta un software de ERP? Debe haber un dato estadístico en el cual diga, ¿no? Que una empresa para tener un ERP debe tener un monto de, por decirles, $100,000 de ventas. En las empresas que venden ERP normalmente se ponen en los que tienen white paper, ¿no? Los libros blancos, ¿no? Ponen modelos así para ver si te conviene o no un RP. Entonces dice, ¿no? Tú debes facturar. ¿Cuál es tu facturación? Pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu facturación? Tener $1,000,000. Entonces, si tengo $1,000,000, ya puedo tener mi RP. Pero acá vemos que las empresas pymes
facturan, para ser pyme, por definición, depende en el Perú, debe tener un valor, ¿no? Entonces, ahí ya no califica. Entonces, ya tienes el dato estadístico. La definición de pymes factura 13.000, ¿no? Durante $100.000, 100.000 soles. Pero un RP, de acuerdo, ¿no?, al cierto modelo, debe tener por lo menos un ingreso de ventas para justificar la inversión. Entonces, no califica la empresa. Entonces, ahí está mostrando un hecho que sustenta el problema, ¿no? Y de ahí ya comienzas a describir todo tu marco pico, ¿no? Pico y tu estructura de solución. Bien. A ver, Milagros, Pilar, Sí, buenas noches. ¿tú qué tema tenías? Al mío era el sistema automático de cerraduras para la facultad. Ah, ya, casi como si fuese un control de asistencia, ¿no? Sí, Y ahí, exacto. ¿cómo contarías tú? ¿Puedes contarme alguna historia o mostrar un hecho estadístico? Bueno, estadístico no tenemos mucho, pero la historia sí. A ver, ¿cómo sería tu historia? Ya. Nosotros cuando estábamos en una época presencial, pudimos observar de que nuestra facultad le faltaba lo que era innovación tecnológica. Y se podía también ver que las chapas estaban medias desgastadas o que también cuando había clases o muy temprano o en lo que era la hora de almuerzo, como los salones o estaban cerrados o se cerraban, para abrirlos, a veces los encargados se demoraban en llegar y se perdía como 20 minutos de clase, hasta a veces un poco más. Esa parte, por ejemplo, del tiempo, ¿no? De horas hombre perdidas, el tema de la paciencia, ¿no? De estar esperando, ¿no? Una pérdida de tiempo, esa parte se emotiva, ¿no? Porque uno se identifica con esa emoción, ¿no? Entonces, esa sí sería una historia para empezar, tu introducción. ¿Está bien? Sí, eso puedes contar como historia. Y jala, ¿no? Entonces, una vez que ya lo pones en contexto, ya comienzas a escribir todo tu parte de pico y tu estructura de cómo has enfocado tu enfoque del tema, pues, ¿no? A ver, vamos a ver otro. Entonces ya hemos visto, ahí contar una historia, presentar un hecho, ¿no? Otra forma de hacer una introducción es usar una cita, ¿no? Entonces, usar una cita es en base a a una frase pues, de algún escritor o un pensador, ¿no? Que dice, ¿no? Todo lo que mide el SAT es lo bien que das, ¿no? SAT, ¿no? Entonces, no muestra cuán inteligente eres. Esa es una cita que un autor, ¿no? Ha mencionado. Y de ahí ya comienza después a argumentar que, ¿no? Dice, creo que el chat es un creciente número de personas que argumentan que el SAT es injusto. Entonces, o sea, se basa de una afirmación de algún autor. O sea, está citando lo que dice un autor. Entonces, ahí, acá lo que tendrías que ver es de los papers que tienes, ¿no? De los artículos académicos que has visto, o de un autor de un libro, ¿no? Algo que esté relacionado con el tema y muestres una afirmación. Entonces, que ilustre, en cierta forma, te ayude a introducir el problema, ¿no? que estás mostrando. ¿No? El otro punto sería el describir un problema. Entonces, acá sí ya muestras la brecha que hay, ¿no? Dice, ¿no? Cada año millones de estudiantes internacionales no están contentos con su desempeño en una sola prueba en el SAT, ¿no? Los años duros se reducen a una sola prueba en un solo día. O sea, tanto estudias para dar un solo día y de repente no sales aprobado, ¿no? Y empieza con la pregunta, ¿no? Normalmente el problema, hemos dicho de que un problema tiene varias formas de mostrar, ¿no? Uno a través de una descripción y otra es a través de preguntas, ¿no? Entonces siempre hay equivalentes, ¿no? Entonces acá muestra prácticamente todo las características, las consecuencias de lo que, de lo que pasa, ¿no? Y hace la pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacer? ¿No? Entonces acá ya hago acá la clave es la pregunta, ¿no? Y el texto de descripción de la pregunta en la forma descriptiva. Entonces, esta sería otra forma, ¿no? De escribir un problema, ¿no? Entonces, acá es básicamente casi lo clásico que te ponen los libros de paper, ¿no? De cuál es tu problema, ¿no? Entonces, acá estás haciendo bajo ese enfoque. A ver, Catherine Caballero, ¿tú qué tema has hecho? Soy del mismo equipo de Milagros. Ya, pero ¿cómo lo pondrías? Porque me has hablado desde el punto de vista de la historia, ¿no? Si tú Sí. ¿tienes alguna cita del paper? ¿Has visto alguna frase
que te llamó la atención? Con la cual podrías hacer una introducción, o depende cuál es tu pregunta como trabajo de investigación, cuál es la pregunta que más o menos ya han identificado. En una frase, bueno, sí, lo que es nuestro proyecto es apoyo hacia la facultad en sí, entonces podría ser juntos formamos una mejor sociedad. O sea, entonces, juntos con una mejor sociedad. Eh, Porque tu sistema es de la cerradura, ¿no? Sí. Porque ¿cuál es Así como había mencionado mi compañera, era para mejorar algunos puntos deficientes en respecto al tiempo de pérdida de clases. Entonces, con el implemento de nuestro proyecto se estaría, pues, utilizando al casi el 100%, se podría decir, el tiempo que en sí son las clases. Además de implementar algo tecnológico en la facultad, que de por sí, pues, es un gran avance. Claro, entonces ahí como que en un lado muestras el malestar que sienten los alumnos, ¿no? Y el otro podrías mostrar acá en la CIDA sería lo que sería un sistema ideal, ¿no? Todo lo que tú esperas, ¿no? Que debe ser, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, y ahí ves, ¿no? Eso lo comparas contra lo que tienes, ¿no? Que no se da, ¿no? Entonces ahí podría ser tu descripción del problema, ¿no? Entonces, tu ideal es cuál es, que debes tener un sistema, debe ser ¿cuál sería un sistema ideal? Que entres automáticamente, ¿no? Entonces debe haber un autor que haya definido como una cita el mundo ideal de esta parte de la asistencia, ¿no? Del control, ¿no? Que pasan como el futuro, ¿no? Sin necesidad de sensores, ¿no? Tú entras y ya estás registrado, ya saben qué has hecho, que tu clase, tú ya te enteras automáticamente todo, entonces un poco como que podría ser alguien que haya hecho alguien, esos que son, ¿cómo se llaman? Visionarios, ¿no? Entonces, alguna cita de un visionario puedes poner ahí como una cita, ¿no? Y en el caso del problema, como tú mencionas, ¿no? Mostrarías la diferencia que hay entre lo que debe ser y el debe. Tu pregunta. A ver, María Cerrón. Sí, buenas noches. Sí. ¿Tú de tu tema cuál es? También la diabetes, la detección de la diabetes. Y como ya un compañero mencionó el tema de la historia, ¿cómo tú introducirías el tema bajo alguna otra tipo de introducción, ¿no? Hecho, cita, descripción Creo de que problema. podría ser con un hecho. Ya. Disculpe, ¿se escucha el ruido? No, no, es que están reparándome mi casa. Un poco Ya, escucha, pero ya, se entiende. ya, sería con un hecho. Creo que las estadísticas serían consideradas como un hecho, ¿verdad? Claro, sí, la estadística de Entonces, medicina, ¿no? Tantos pacientes llegan y no tienen su diagnóstico, ¿no? exacto, sí, podría O, haber. ¿no? Entonces, o de tantos pacientes como que están mal diagnosticados, entonces también puede haber alguna estadística de ese tipo. Entonces tendría que tener algún dato, una fuente, ¿no? Con esa información para poder hacer tu introducción. Sí. Estaría bien también ya sigue, Carlos. No, continúa, perdón. Sí, sí, ¿cómo? Ya quería consultarle si es que se podría usar la tasa de mortalidad, ¿no? Que para un poco aligerar el sistema de salud se podría usar como una alternativa a este Claro, tipo de diagnóstico. porque ahí con la Ya. introducción lo que tú quieres es llamar la atención de un problema, ¿no? Entonces, la tasa de mortalidad llama, ¿no? Porque tú dices, uy, tantos muertos de por diabetes, entonces, ¿cómo hago para bajarlo, no? Entonces, una forma de Ajá. bajar es la detención prematura, ¿no? Y justamente tu trabajo va ahí, ¿no? Entonces, Ya, muchas gracias. Sí, creo que sí, 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 ¿no? sí. Entonces, Claro, está bueno, o sea, hay varias formas de empezar, ¿no? O sea, la cosa es poner una introducción, un inicio llamativo, ¿no? Que muestre la importancia del tema, que demuestre la problemática, de tal forma que el que lee se identifique rápidamente, sepa que hay un problema, y después ya empieza la parte ya más formal, ¿no? Que haces tu definición del problema,
cómo lo estás clasificando de acuerdo a tu esquema de tu mapa conceptual, ¿no? Porque tu mapa conceptual has tenido la raíz, ¿no? El centro, que es el problema, y después hacen las patas, ¿no? Cuando están los componentes, y de ahí comienzas a describir cada componente con su marco teórico, ¿no? De qué paper han sacado, qué son los autores relevantes, y ahí vas desarrollando, ¿no? Entonces de ahí ya prácticamente ya tienes la introducción. Y Ah, después, sí, nuestro mapita sí tiene esos datos. pues digo, o sea, te das cuenta, ese mapa te va a servir para hacer la redacción en ese orden, ¿no? Pero antes de hacer eso, necesitas empezar a escribir la introducción. Entonces, esa introducción es la que estamos ahorita viendo. Entonces, teniendo la introducción y teniendo tu mapa conceptual, prácticamente ya tienes para desarrollar la introducción. Una consulta. Nosotros en nuestro paper lo que desarrollamos justamente, como comenta María, era primero definir un ranking con respecto a las tasas de mortalidad de esta enfermedad, definir brevemente cómo ha ido aumentando esta tasa a lo largo de tiempo, hasta creo que en 2017 o 15, no recuerdo bien, y definirlo en las regiones que más afectan, ¿no? Sobre todo en las zonas urbanas, a diferencia de las rurales. Luego definimos por qué tipo 2 y no por qué tipo 1 o gestacional, ¿no? Y por último, los costos que involucraban el no detectarse a tiempo y cómo afectaba el sistema público de salud, ¿no? Y bueno, definir los objetivos. Eso, pero creo que fueron 3 formas. No sé si las 3 están bien colocarlas o... Sí, o sea, cada punto que estás mostrando es casi como si fuese un resultado que has hecho, ¿no? O sea, tú tienes que poner tu problema. Quiero solucionar este problema de la diabetes, ¿no? Del monitoreo. Entonces, primero, ¿cuál ha sido? Mi primer objetivo ha sido saber cuál tipo de diabetes es más importante. Entonces, y tu conclusión es lo que tú has hecho. ¿Cómo has llevado a cabo para captar eso? Has usado tus fuentes, has hecho entrevistas, has buscado, no sé. Eso sería tu método. Después, el otro punto que estás mostrando, también describes cuál es ¿no? el punto que querías resolver y cómo lo has hecho. El cómo lo has hecho lo pones en el método y el resultado lo pones en discusión. Porque el informe tiene la introducción, que se puede decir que es el marco teórico, ¿no? De cierta forma. Tienes el método, cómo lo has hecho. Alguien que quiere reproducir tu trabajo, ¿no? O quiere actualizarlo, por decirlo de una forma, o quiere verificar que efectivamente lo que has hecho es cierto. Entonces, lo que va a hacer es, yo no veo tus resultados, solamente voy a ver tu método. Entonces yo voy a comenzar a seguir tu método, lo que tú digas, y lo voy a querer reproducir, ¿no? Entonces, ese sería el texto que va en el método. O sea, tú en cada acción que tú has hecho pasos y has tenido resultados. Entonces, la parte de pasos lo pones en método, la parte de resultados lo pones en discusión, ¿no? Entonces, no es que todo va a estar junto, ¿no? Sino lo trabajas así por etapas. Entonces, en discusión vas a tener de repente sección 1, sección 2, sección 3, porque cada punto que estás mostrando va a ser un punto que vas a mostrar un resultado, ¿no? Así lo estructurarías el trabajo. No es que lo haces todo, discutes un punto, después todo completo, sino sería ya como tipo trabajos independientes, ¿no? No, acá como es un único trabajo, entonces tú vas a mostrar todo lo que has hecho en el método, como si fuese un único gestión. Y después todos los resultados como si hubiese hecho en forma a la vez, ¿no? Simultánea, ¿no? Entonces, quizás dentro de la discusión sí lo vas a poder dividir en sub-items, donde cada ítem viene a ser cada pregunta o problema que has resuelto, ¿no? Entonces, así lo mostraría. Entonces, ya con eso ya tienes prácticamente para hacer el informe. Entonces, lo falta solamente es redactarlo, porque tú ya tienes avanzado, ¿no? El tema, tienes la idea, y entonces es prácticamente darle forma. Entonces, vamos viendo entonces el Word con la estructura para ir viendo cómo lo van. Entonces pueden ir redactando, no sé, ya como grupo, pueden cada uno armar su propia introducción o de repente lo hacen en un Word colaborativo, ¿no? Un Open Office colaborativo y van escribiendo ahí, todos en conjunto, ¿no? Entonces la idea sería que cada uno en un Word ya escriban su introducción, el mapa conceptual lo podemos ir viendo y van escribiendo ahí ya la estructura, ¿no? De cómo lo piensan hacer, ¿no? Porque la idea es tener ya, desarrollar el informe. Cuando hacen ya el texto, ya, siempre van a empezar pues con o sea, hacen su introducción del caso que hemos visto, y ya cuando presentan el problema,
ahí ponen, el propósito de esta investigación es, el propósito de este estudio es, ¿no? Entonces, ese siempre es una palabra, de introducción, ¿no? Ya que sabe, que anticipa al lector de que lo que está mostrando es el tema de investigación, ¿no? Entonces ahí pones, después de hacer la introducción, pones, el propósito de esta investigación ha sido tal cosa. En este caso, ¿no? El propósito de la investigación ha sido hacer el modelo de diabetes, casi relacionado con tu título, ¿no? Entonces, de esta investigación ha sido desarrollar el modelo de cerradura, ¿no? Entonces, después de hacer la introducción, viene la palabra, el propósito de esta investigación. Y después ya pones cómo lo estás enfocando y importancia, beneficio, adicionales y tus papers, ¿no? Tus papers de lo que han trabajado. Entonces, ¿cómo avanzaríamos para no quedarnos? Vemos los mapas, si es que ya tienen desarrollado, ¿no? ¿No? Porque yo tengo de la vista de lo que recuerdo de la vez pasada, pero habían mejoras que iban a hacer, ¿no? ¿Podemos ver? A ver, Carlos, ¿puedes mostrar tu mapa? Sí, un momento, por favor. Y de paso ahí, viendo el mapa, ya vamos viendo cómo lo vas a estructurar tus papers, tus referencias, ¿no? De ahí muestro yo en Word la... Ya. Bien. A ver. Ahí está tu mapa. Ahora sí está más completo, ¿no? Sí, ya, es un poquito más. Ustedes tenían que identificar más o menos qué tipo de método habían hecho, ¿no? Ah, sí, la idea era identificar en la librería qué método usaba, ¿no? Lo que Sí. ¿Lograron identificar algo de eso? No sé si María puede comentar un poquito acerca de ello. A ver, María. Disculpe, no me No, o di sea, tiempo. Ahorita lo voy a tratar de buscar. no, o sea, tenían ustedes un modelo que habían hecho, habían usado librerías de Python, ¿no? De Python o de no sé qué Sí. software. Python, Scikit-learn. Y el Python tenía algunas módulos, ¿no? Pues imagínate un módulo matemático que resuelve inmediato, ¿no? O su algoritmo, ¿no? Y ahí había algunos métodos implementados. Entonces la cuestión era revisar dentro del manual, ¿no? De esa librería, un poco ver qué método, sobre qué métodos se están basando, ¿no? Para desarrollar esa implementación, ¿no? Un poco para saber de qué es lo que hace, ¿no? De forma específica, ¿no? Ese algoritmo, ¿no? Y dentro de su clasificación, ustedes de los métodos que ya tienen, es eso cómo se ubica, ¿no? Era un poco identificar eso, ¿no? Entonces, para que cuando ustedes han hecho la corrida, entonces cuando hagan su marco teórico, justamente van a poder escribir, porque ya tienen los textos de los modelos y están haciendo la corrida. Entonces, el sustento técnico de su corrida se basa en el marco conceptual, ¿no? Entonces era importante tener esa relación. Si no estás haciendo algo
que no tiene una teoría, entonces como que queda mucho, ¿no? Muy empírico, ¿no? Entonces, eso básicamente era el tema, ¿no? De poder identificar el algoritmo que han usado, qué técnica la que estaba usando, ¿no? Dentro de tu mapa conceptual de métodos de minería de datos o de algoritmos de toma de decisiones, ¿no? No sé si llegaron a verlo, ¿no? Esa era la pregunta. Sí, no, todavía no hemos revisado esa parte de la documentación para definir cuál de todos era. Ya, porque ese es importante. En toca, pero por los nombres no pueden así nomás identificar, por los nombres de los métodos, así algo rápido. Por lo menos, imagino que por el nombre de la librería, del comando, debería decir, ¿no? Este, cuál método corresponde. ¿Tienen ahí los nombres de las librerías para verlo? Los comandos. Los comandos de la librería. Ah, ya, No, ya. o sea, cuando corren un método en la librería usas un parámetro, ¿no? El nombre de ese parámetro, depende, te puede dar una idea de... Ah, sí, creo que sí. Bueno, sinceramente creo que dice Decision Tree clasificación, sí, sí. Por eso yo lo tomé como este al inicio, ¿no? Ya, sí. Estaba por acá. O sea, se Ya, importaba esta Sentinel. ya, es de decisión tree clasificación, ¿no? Ya, ese es uno, ¿no? Lo copié en un blog de notas ahí para tenerlo. ¿Qué otro método has usado? Bueno, en realidad todo lo que está acá, ¿no? Revisión logística. A todo. Sí, al final sí es una comparación. Ya. Porque eso de ahí, pues, ese listado deberías tenerlo en una hojita y esa Bien. hojita compararlo con lo que tú tienes en tu mapa conceptual, o sea, de lo que has sacado de él. O sea, por ejemplo, ahí tienes, ¿no? Decisión, tree, tienes logística de regresión y tienes. No, pero en este caso no todos son tipos de árboles. Como usted comentó la vez pasada, es de manera general. No, claro, ya A son este nivel es, ¿no? A este nivel ya, sería, no el nivel más específico. ya. Ah, ya. Ya, o sea, a este nivel tú tienes la teoría. Sí, a este nivel. El de Ya, acá sería cuestión de ver la ya, pero entonces, dentro de todos esos modelos están a este nivel. O sea, tú puedes relacionar. ¿Estos que están acá son los mismos o tienes acá más o tienes menos? O hay algunos que están acá. No están- Estos ¿Ah? son más que los que están acá. Ya después digo, esta cuenta. ¿Y de acá hay alguno que no está ahí en otro lado? De aquí hay uno, sí, lo que encontramos en investigaciones lo pusimos acá, ¿no? Ya, esa parte, por ejemplo, esa parte es bueno mostrarlo, por ejemplo, en tu marco teórico, ¿no? Mira, hemos usado la librería tal y se ha encontrado tales modelos, pero en la literatura hay otros modelos como este que están acá, ¿no? Tú puedes tener acá la lista completa y con un color marcas los que son, no están considerados y con otro color marcas los que son, que sí están considerados, ¿no? Entiendo. ¿No? Entonces, a este nivel, entonces, podrías ahorita solamente describir. Y ya tú cuando vas a profundizar Decision Tree, en el otro caso, Decision Tree, ¿cuál es el que dice? Nada más dice, ¿no? Allá sí, solamente dice sí. Es el único, ¿no? Sí. Ya. Decision Tree. Porque abajo me hay Decision Tree también clasificador. Ah, es el mismo. Ojo, Sí, lente. eso no es el mismo. ¿Por qué te has repetido? Sí, creo que así, ahí se nos pasó. Ah, ya, pues. Sí, se nos pasó ahí. Ya. Ya, pero mira, no, acá tienes Decision. ¿Dónde está Decision Tree? Esto no sé. Tienes SKLearn Tree y Decision Tree Classifier, ¿no? Después ya son otros nombres, ¿no? Sí, como revisión logística, entre otros. SKLearn Tree, Decision Tree Classifier, ¿no? SKLearn Tree. Ahí busca en Google esa palabra de qué cosa encuentras en ¿Esa de acá? esa línea de Decision Tree, la completa. Ya todo está acá. Sí, sí, te digo. Búscalo en Google, que te pueda. Bueno, acá está. Ahí están los parámetros. Tienes criterio, criterios, más abajo, más arriba. Donde esté.
más abajo. Y al final debe tener nota ahí. Nota ahí. Nota, dice, le dejó el valor de parámetros. También para saber qué otra referencia. Referencia. Esta es mi referencia, y acá están los libros. Entonces, acá en esta referencia está solo el tipo de y acá están los libros. Acá sería cuestión de buscar. Bueno, me Los cerrando libros, Forest. sí. Random Forest, sí. Pues un tipo, ¿no? Que encontramos. Claro, ¿tú lo tienes ese? ¿Está en tu diagrama eso? Sí, está acá. Ahí está, ese pen es el que he usado, ¿no? Probablemente sea ese. Claro, pues sería cuestión de ver qué cosa dice y ya. Y ver entonces, más o menos ahí puedes sacar, ¿no? De esa fuente. Más bien hay un portal, no sé si por ahí pueden estar los libros, esos que están ahí. Entra a LibGen. Es una pantalla aparte, LibGen. LibGen.lib. Lib como librería. No, lib, como librería. LIB grande. Ahí lo voy a poner en el chat para todos, ¿no? Porque lo tengan. LibGen. Sí, punto li, ponga punto li. Ya. Punto li. Ah, Sí, acá. sí. No, sin la vez. Li nomás, como ese de. Ahí está, este primerito. Sí, ese le di. Ya, entonces ahí ponga a ver el autor del libro, ahí pon ¿qué te parece? Random Forest. No, quítale la primera. ¿Primer nombre? No, el primer dato, 1.0 no dice nada, no ayuda. Deja solamente el apellido, por ejemplo. No es la L, es una L. No, el nombre, o sea, el nombre, está bien el nombre, o sea, no, deja el apellido, ¿no? El apellido nomás, Eh, el apellido y el otro, Cutter, ¿no? Deja el Cutter nomás, Cutter, espacio, ya, espacio, no espacio, ya, enter, ¿no? Busca solo el apellido, ahí pon, y ahí tienes que ver si hay algún libro de ese autor sobre decisiones, sobre árbol, minería, datos, ahí tienes que ver. Yo me lo ordeno por fecha, ¿no? Por fecha, y de ahí trato de buscarlo. Por fecha. Año, clic en año, year. Clic en year. En year, y como tienes tú el año del libro, por ahí también puedes ver, ¿no? ¿Cómo es que el libro muestra? bueno, no. Bueno, acá aparece un link nada más. No parece que no. Ya. Esta es la fuente, creo. Ahí está. Bueno, sí dicen cómo trabajar con Random Forest. Ya. Entonces, acá es donde tienes que leer un poquito más, ¿no? Pero ya por lo menos sabes que hay un random forest que está usando, aparentemente. Y acá está la fórmula. Y ahí está el código. Acá lo que puedes ver es los libros. O sea, los libros puedes acá encontrar. Pero mira, no tanto Forest, porque Forest tiene su página web, ¿no? O con el autor no sale, ¿no? Ahí está, Sí, justamente es ese de acá. ahí está el libro, mira. Ahí te va a explicar todo sobre la creación de árboles. Y es un libro especializado de eso, ¿no? Entonces, acá sí es para que entiendas un poco más la teoría, ¿no? Porque los papers como que te muestran el avance, ¿no? En cambio, no son tan didácticos en describirte la metodología, ¿no? Entonces, quizás acá los libros sí te va a ayudar para eso. Entonces, acá tienes el autor, ¿no? Ahí te lo baja y ya tienes. En este Y así caso, puedes. le doy clic acá, imagino. No, acá puedes entrar acá, book, LitGen, book, y ahí y puedes descargar. Dale clic en la parte de LitGen y de ahí sale para descargar. Ahí está, get. Y ahí descargas el libro. Ahí está. Bien.
O sea, no es que te quedas a nivel del título nomás, ¿no? Sino Supongo que continuar. sí. Ahí ya no bajaba. No me permite. ¿Bajó? No me permite. No, porque no sé. Me manda otra. A ver, Ahora sí. ya está. Es que creo que a veces te manda primero el comercial y después ya te deja. Sí. Ya, entonces ahí ya tienes el libro, ¿ves? Más que el libro ya. El autor todavía. Y así tienes para hacer con cualquier material, ¿no? Que tienes ahí que estás investigando. O sea, una vez que tienes pues cuando uno busca investigación, tienes tus fuentes de papers y también siempre es bueno buscar los libros de los autores, ¿no? Para tratar de entender también el contexto, cómo ha evolucionado el conocimiento, ¿no? Pero lo que uno tiene que mostrar en el paper es el conocimiento de avanzada, ¿no? Como entendimiento es el libro, porque ese es un conocimiento un poquito más pasado, ¿no? Ya, entonces por ahí ya, entonces mira, yo encontramos de que se trata de un rainforest y que por ahí has desarrollado. Habría que validar nomás que efectivamente sea rainforest, no es que no sea. Sería escuchando revisar. Ya, pero por lo menos ahorita como avance, trabájalo como fuese rainforest, ¿no? Si fuese otro modelo, nomás le cambias el título y ya quedó todo tu discurso. Pero tú no estás haciendo un modelo de rainforest, una innovación, ¿no? Tú estás hablando de un uso integrador, ¿no? Entonces, de acá es como parte de tu sustento. O sea, inicialmente trabájalo como que fuese rainforest, una vez que lo validas, ya lo sacas. Si no, lo cambias nomás el título, pero ya quedó tu paper, ¿no? Toda la redacción de lo anterior vale, no tiene por qué cambiar, ¿no? Porque tú has hecho a este nivel, ¿no? A nivel de la categoría Claro, primaria, sí, ¿no? está acá. Ya, Sí. ahí lo que vas a hablar, ¿no? Hemos trabajado tales métodos, hemos visto que hay métodos como que no están definidos, otros sí están definidos, pero dentro de métodos que están definidos hemos logrado ver que el que mejor resultados nos da, en nuestro caso, esa es tu discusión, tu aporte, ¿no? ¿Cómo lo has hecho? Ahí defines que has usado Python, librería tal y que tiene tales métodos nada más. Eso es lo que estás probando. En el marco teórico va todo. En el método va solamente lo que estás usando como Una consulta ahí. ¿Y se podría poner imágenes, digamos, que resuman eso? Por Sí. ejemplo, la de acá. ¿Se podría exportar esta imagen y Sí, puedes poner imágenes. Sí, más bien en el paper a veces recomienda que a veces haya imágenes, porque a veces ves mucho texto y no da nada de leer, ¿no? Y no se entiende, ¿no? La idea es que la imagen debe ayudar a entender más rápido el contenido del texto, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y una imagen vale como dice 1000 palabras, ¿no? Estás ahorrando 1000 palabras en escribir cuando pones la imagen. Sí, porque sería un poquito engorroso explicar cada métrica, Sí, o claro. poner todo, ¿no? No, pero acá también en tu paper, o sea, tú pones el mapa de este mapa, ¿no? Y pones también de estas técnicas, pones algunos autores relevantes. No es que tengas que describir toda la historia del método. Solamente pones el método y qué autor relevante es, ¿no? Sí, justamente eso le iba a preguntar. ¿Este mapa se puede insertar dentro del paper, el mapa que desarrollamos acá? En la parte Sí, metodológica. pero sí puedes poner también el paper. Ya. Pero ahí sí como está muy grande, ¿no? Depende de tener una versión más reducida con los primeros bloques, o sea, el de primer nivel, y después en cada nivel muestras el siguiente detalle, ¿no? Así como el diagrama de sistemas tienes el diagrama 0, diagrama 1, diagrama 2. Claro. Entonces ahí también, ¿no? Ese es tu mapa general, como has estado haciendo, te da visión de todo, ¿no? Pero ya para el paper, depende, le pones eso de golpe y lo mareas a todo el mundo. Entonces mejor es trabajar así, ¿no? Tu primer nivel era esto y bajaste los 6, 3, 4 tópicos que estás poniendo que están en el primer nivel. Y después cuando comienzas a describir cada nivel, puedes mostrar ya el detalle, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? El gráfico de los métodos. Y solamente te explicas algunos cuantos de lo que tú has revisado, pues, ¿no? No has revisado todo, pero solamente has revisado unos cuantos. Entonces, eso sería en tu detalle, ¿no? Entonces, tu estructura de tu paper es, en el marco referencial es el primer nivel, después cada nivel comienzas a desarrollar y terminas de describir todo tu mapa.
depende, acá hay cosas que depende, no vale la pena describir, lo ignoras nomás. Este es como tú entiendes, y otra cosa es lo que vas a publicar, ¿no? En tu mapa vas a publicar lo más relevante, ¿no? No es que tengas que explicar todo el mapa, no es solamente la parte más relevante. Lo más relevante ahorita es los métodos que están a este nivel, de las técnicas de primer nivel, ¿no? Porque el detalle no es analizado, solamente has visto el primer nivel. Entonces, eso de ahí, esa parte es la que tendrías que explicar, ¿no? ¿Qué cosa hay? Para que el que lea entienda, ¿no? De esos métodos son los existentes y sobre esos métodos son los que tú has escogido para evaluar una muestra, un grupo, y de ese grupo ha visto cuál es la que funcionó mejor. O alguien que quiere hacer una investigación adicional, ¿qué puede hacer? Los métodos que tú no le has puesto, podría intentar de hacer un estudio para ver si ese método que no le has puesto, que no has considerado en tu estudio, es mejor que el que tú has obtenido. ¿Te das cuenta? Entonces ya está haciendo otra investigación adicional, montado sobre tu trabajo. Otro que puede hacer de lo que tú has hecho, aplica tu mismo procedimiento, pero en vez de usarlo para diabetes, lo va a usar para, de repente, análisis de tuberculosis. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, te va a referenciar a ti y él va a hacerlo en otro uso, ¿no? Entonces, pues es importante que sea claro en la parte del método, cómo has hecho para que otro lo pueda utilizar. Y si lo puede utilizar, tu paper va a ser útil y por lo tanto va a ser referenciado. Ese es lo importante. ¿Ya? Entonces, básicamente sería eso. Entonces tú tienes acá los métodos, tienes ya identificado qué es el forest y ya con eso tienes que escribir más, ¿no? Escribir. Sí, Ya sabes la introducción, ya sabes tu tópico, tu pregunta. ¿Cuál es tu pregunta acá de investigación? ¿Hicieron el pico? Ah, sí, en este caso. O sea, ya tienes toda la gente, ¿no? Tienes tu mapa, tienes tu historia, tienes tu pico, ya tienes para escribir, ¿no? Más que todo es escribir, ¿no? Porque ya... La parte problemática era luego del triaje y antes del diagnóstico. Ya, esa parte es... Como diagnóstico, dentro de lo que usted comentó del proceso de negocio. Ya, entonces, esto que tienes ahorita en forma visual, ahora ya tienes que ponerlo en forma literal, ¿no? De texto. Ese es tu paper. A ver, ¿quién tiene otro? Entonces, acá ya está avanzado ya. Falta nomás. Si tienes los insumos, lo único nomás es escribir. Ya tienes la introducción, tienes la estructura y es escribir. ¿Quién más? María, Milagro, ¿no? Milagro con María, ¿no? Eran de la cerradura, ¿no? No, con Catherine. Ah, con Catherine. Con Catherine. ¿Tienen ustedes un mapa? ¿Han mejorado algo? ¿O cómo fue su...? Bueno, nosotros hicimos el cambio, pero en el paper que teníamos, que se lo mostramos la pasado, dijo que Ya, había muchas páginas de más y que todo eso teníamos que poner en la introducción, los cambios ya, que estuvimos viendo, y además le agregamos pico. ya. Pero no directo, sino en las partes que creíamos que debían ir. Ya, o sea, de ese trabajo, porque ya prácticamente lo que diría es que ustedes tengan ya una redacción final, o un borrador primero, como si fuese un paper tipo borrador. ¿Qué cosa te estaría faltando? ¿Qué cosa es dificultoso, ¿no? Para ver cómo se te puede apoyar, ¿no? Por ejemplo, ya en introducción, ya tienes tu introducción, cómo vas a empezar. En teoría tienes tu mapa conceptual, como con tu compañero, ¿no? Entonces ya, el mapa conceptual tú vas a describir, el mapa conceptual lo vas a escribir en ese orden de jerarquía. El nodo central va primero, después el primer nodo, que son los conceptos que van alineados al nodo central, va a ir como tu estructura de tópicos, ¿no? Y después viene la parte de detalle, no todo, solamente la parte relevante, la que tú vas a describir en tu marco referencial, porque es la que tú has analizado. Entonces, ya con eso tienes tu marco referencial. ¿Cómo has trabajado? Vas a poner en métodos, describir los métodos que has hecho, como la secuencia que alguien quiere reproducir tu trabajo, lo vas a poner en métodos. Y tus resultados los vas a poner en discusión, ¿no? Entonces, dentro de ese esquema, ¿qué es lo que dónde piensas que te puedes trabar o cuál sería la dificultad que puedas tener? Bueno, con todo lo que acaba de mencionar, creo que nos faltaría sí agregar el mapa conceptual y de ahí poner la parte del método. Ya. Bueno, Como ordenarlo método, mejor.
Ya, como método, ¿cómo has trabajado? Ahí puedes comentarnos para ver si de repente ahí podemos ayudarle. ¿Se lo puedo mostrar mejor? Ya, claro, sí. Y ahora lo presento. Oye, Bueno, la parte de código sería la solución, creo. ya. O vamos mal. ¿La parte cuál? De método sería la solución. O lo Mm, planteamos mal. ¿Tú has hecho una metodología? ¿O qué tú estás planteando era un producto? No me acuerdo. O sea, tú tenías Las cerraduras. cerraduras, pero no era un Y la modelo teórico. Disculpe. Era un sistema que tú integrabas, ¿no? Contra un sensor de... Bueno, ¿no? Pues tú estás haciendo un modelo de integración, en todo caso, ¿no? Entonces ahí Ujú. te describías tu modelo, claro, sería solución. Ahí podrías poner, claro, solución, el modelo que estás planteando, ¿no? Ya, está bien, sí, está bien, solución sería. Y ahí cómo lo estás descomponiendo en las distintas partes, ¿no? Del modelo, ¿no? Ya, Acá le agregamos un poco más de la teoría que nos mencionó, que era el sistema. ya. No, pero la teoría va en marco referencial. ¿Marco teórico? Claro, la introducción va a la teoría. Acá iría las partes, los componentes de tu modelo. ¿Cómo es tu modelo? ¿O este es el modelo en sí? Bueno, acá el modelo primero le pusimos las piezas. Ahí, acá Pusimos tendrías en tablas todas las Ah, ya, partes. ya, ese es tu desarrollo, entonces, el modelo. Ahora me faltaría esto, agregarlo en introducción, no que esté Ya, aquí en la ya, ya. solución. Entonces, en la introducción tiene que ir la teoría asociada a tu solución. Entonces, yo me acuerdo que tú tenías pocos papers, ¿no? Habían como 3, 4 papers, creo, algo así, ¿no? Eran pocos. Ya. Eso tendrías que describir, esos tres papers, acá qué cosa es lo que aportó cada uno, ¿no? Y no sé, pues algo más pero también tenías que ponerlo sobre el Android. Creo que el Android no era parte cerradura, pero sí lo estabas integrando. Entonces, quizás también un punto más sobre la parte del Android, ¿no? De la tecnología Android o Linux, no sé con qué cosa. Ah, no, ¿cómo se llama? Arturito, no, ¿cómo se llama el sistema Arduino, de el Arduino? Arduino. Arduino. Arduino, el Android, ¿no? Arduino. Acá también tendrías que poner un poco del estatus del Arduino, como que es en introducción. O sea, una parte es del tema de cerradura y otra parte sería lo del Arduino, porque tú estás entregando estos dos. Y de ahí Ujú. ya eso sería, tendrías que poner sobre el Arduino, ¿no? Una consulta, Sí. profesor. ¿Cuántos párrafos como máximo tendría que tener la No, introducción? ahí podrías tener 2, 3 párrafos. Porque acá en la referencia es un párrafo central, ¿no? Y bueno, tú tienes tu párrafo central de cerraduras, que vas a explicar la que es cerradura, ¿no? Y después vas a tener los 3 papers que has hecho, vas a tener que explicar los 3 papers. Entonces, pueden estar los 3 en un solo párrafo o pueden ser 2 o 3 o 2 o un párrafo, ¿no? Depende de cómo lo unes la sentencia. Entonces, ese sería tu cerradura. Y el otro sería el tema del Arduino, ¿no? Del Arduino que tienes que explicar. Pero no todo lo que es Arduino, no solamente la parte de Arduino orientado a sistemas de asistencia o alguna tecnología vinculada con lo que estás haciendo. O sea, básicamente sería bien lo más dirigido, ¿no? Al tema de lo que estás haciendo. O sea, el Arduino orientado a lo que estás viendo, ¿no? O algo parecido, ¿no? Entonces, ahí tendrías que poner, ¿no? También puede ser 1 o 2 párrafos, básicamente. Y ahí terminas, ¿no? No es que tampoco tienes que hacer una tesis, ¿no? Una tesis, 5 hojas, ¿no? ¿No? Solamente son 2 párrafos, 3 párrafos máximo. Uno, si es secundario pones 1, pero si es algo relevante y como tienes poquito, de repente puede ser 2 párrafos, ¿no? Para que no te deja tan pequeño tu introducción, ¿no? Y ahí no es que pones todos los conceptos, todas las cosas, ¿no? Ahí vas a poner referencias, ¿no? De autores que han hecho investigación de eso. Entonces, más o menos, acá en Word, tú vas a
opinar sobre, ¿no? Sobre los papers que has visto. Por eso que tu marco conceptual te ayuda a vincular los papers, ¿no? A tener una arquitectura, una relación, ¿no? Y en el paper, cuando haces tu introducción, haces referencia a esos papers, poniendo, ¿no? ¿Cómo lo ves, no? Si es importante, claro, el material es relevante o hay limitaciones, ¿no? ¿Qué tan certero es, ¿no? Robusto es esa solución del Arduino, ¿no? Entonces, esa parte es la que tú tienes que tratar de comentar. O sea, no es solamente que pones la fuente, sino también pones como una especie de comentario, ¿no? ¿Qué tan confiable es esa información? ¿Qué tan robusta? Pues. Entonces nuevamente pones ahí un adjetivo y la referencia al texto de la idea del artículo, ¿no? Un artículo de comentario, juicio, ¿no? Un juicio de valor pones, un juicio de valor y después pones el artículo que hace referencia y la cita, nada más. O sea, Pero aparte de eso, ¿también tendríamos que agregar ahí la historia o no? ¿La historia? No, la historia de la... No, porque este no es un libro, pero no es educativo. Acá tú estás más o menos mostrando las relaciones que hay de los conceptos, más que todo para saber cuál es el concepto frontera, ¿no? No tanto la historia, me interesa lo actual, el estatus actual del conocimiento. Entonces, ¿qué se ha avanzado? Eso es lo que me interesa, ¿hasta dónde hemos avanzado? A ver, es algo que sea un paper de exploratorio, ¿no? De definición de teorías, entonces ahí sí tú entras a tema de discusión de conceptos. Pero de historia, no, acá no es tanto la historia, ¿no? El Salvo que haga es una revisión de literatura. Entonces es una revisión de literatura para efectos de cómo evolucionó un concepto en el tiempo, los paradigmas, entonces ahí sí vas a hacer tu historia, ¿no? Pero acá no, acá solamente es mostrar los papers que están vigentes, las ideas que están vigentes. Puede ser un paper antiguo, cuya idea todavía está vigente, no ha cambiado, pues eso lo pones, ¿no? Entonces acá lo que te interesa es cuáles son las teorías vigentes. Eso es mostrar, ¿no? Más que la historia. Por eso digo, acá solamente es poner 2, 3 párrafos de una teoría, de lo de ejes de cerradura, y otro 2 de Arduino, ¿no? Y con eso ya tienes tu introducción. O sea, más de eso no debería pasar. Está bien. ¿Sí? Eso es lo que ahorita vamos a cambiarlo con mi compañera. Sí. Entonces, en introducción pones Arduino y cerradura. Básicamente escribes el estado de arte. ¿Ya? Entonces, y el otro tienes el modelo, y ahí estás poniendo toda tu arquitectura de cómo has estructurado tu modelo, ¿no? Ya. Lo que te veo ahí, la parte de método no has puesto, ¿no? Aparentemente no hay parte de método. Quizás ahí, antes de la solución, de repente tendrías que hablar del método. ¿Cómo has estructurado esto de acá? ¿Cuál ha sido tu lógica para armar toda esta estructura que estás haciendo? Ya. ¿Cómo lo has desarrollado? Primero has pensado en la problemática del tiempo que se consumía esperando que se abran las puertas. Ya, o sea, primero has identificado las variables de las métricas, ¿no? Las métricas de indicadores de gestión, ¿no? Algo así. ¿Alguna metodología has usado para este enfoque de este modelo? ¿Metodología de sistema blando, metodología, no sé qué sé? No hemos usado, o no hemos hecho. Ágil, no sé qué es. No, o sea, lo han hecho así de acuerdo a su mejor sentido, ¿no? Porque te das cuenta cuando usan un esquema conceptual como de orden, te ayuda bastante porque solamente he usado la metodología de sistemas blandos, he usado la metodología de modelo viable, he usado la metodología de UML, ¿no? Metodología de objetos de tal, ¿no? ¿no? Entonces ahí como que te ayuda. ¿De los diagramas has usado alguna técnica en algunos de los esquemas que has hecho de la estructura? ¿En los cuadros se refiere? Sí. Bueno, en los cuadros era más que nada poner la descripción, primero definir las partes de la cerradura, lo que hemos implementado y su definición y la función que van a tener en el proyecto. Ya.
Ya, eso podrías ponerlo, esa descripción, justo lo que acabas de decir, eso debe estar en método. Entonces, ¿cómo hemos hecho, no? Hemos hecho primero la definición de los conceptos, después la definición de las variables y después la otra, la integración, ¿no? Esa parte lo puedes poner en método. Como que alguien entonces sepa de cómo has estructurado tu método, tu desarrollo de este modelo, cómo lo has trabajado. Ese sería el método. O sea, describir cómo se elabora tu método. Ese sería el método. Entonces tú tienes tu introducción, tienes tu método, y, y ahí tienes el modelo que has hecho. Y va bien ahí, al final, una vez que tienes el método, ¿qué estás poniendo? O sea, tú ya tienes el modelo, ¿no? La solución. ¿Cómo haces la evaluación de que la solución funciona o no funciona? ¿Cómo sabes? Bueno, aplicamos unos software ¿Ya? para ver cuándo habría ejecución y aparte corremos los códigos. Ya, esa parte también se puede poner en la parte de método, ¿no? Una vez que tengamos el modelo, hemos hecho la prueba de calidad usando el software tal, tales controles, los escribes como encabezado, por decirlo, o título, ¿no? Y ya tienes tu parte de métodos. En sí, lo que está en nuestro paper es, bueno, no está como un método en sí el nombre, pero el desarrollo sí lo es, porque primero comenzamos de la problemática, luego las piezas o partes del proyecto, cómo Ya. funciona su desarrollo y los resultados, que en este caso sería al momento de insertar los códigos que se pueden ver en la imagen que está. Ya. Entonces ya lo tienes, entonces eso de ahí lo pones en método, ¿no? Pero de repente más resumido, de repente no necesitas tanto detalle, ¿no? Okay. ¿No? Un detalle o sea, piénsalo como que un detalle lo suficiente como para que alguien lo pueda entender y de reproducir, ¿no? Pero sin necesidad de estar dando tanto detalle, porque si no, ya iría un anexo, ¿no? ¿No? De metodología, ¿no? O sea, tu trabajo no es de trabajo de metodología, ¿no? Porque si no fuese metodología, ahí sí tú comienzas a sustentar cada paso, ¿por qué? En método solamente pones los pasos que estás haciendo. Y en todo caso, pues, como tú tienes tu informe que has hecho del taller de proyectos, más detalle de eso está en tu trabajo del informe del proyecto. Entonces, el que quiere investigar puede ir a ver el informe del proyecto, por ejemplo, que has hecho. ¿No? Entonces, ahí también podría ser una referencia, por decirlo, ¿no? Está bien. Ahorita vamos a cambiar. Ya, Gracias. está bien, entonces eso sería. Entonces ahí nos falta poner la parte de métodos y ya tienen su versión. Lo que sí me preocupa es la parte de las conclusiones, porque tú tienes un modelo, has probado que con la prueba de calidad y funciona, ¿no? Entonces, ya, está bien, entonces esa sería tu conclusión, ¿no? Entonces tu conclusión sería de que el modelo funciona y sería recomendable usarlo, ¿no? Y que la metodología de cerradura, de acuerdo a lo que tu producto sí es útil, ¿no? Es aplicable. Y aquí más, ¿quién faltaría? El de RP, ¿no? RP Salvador. Sí. Ya, de lo que has visto, escuchado con respecto a tu trabajo, ¿qué cosa te estaría faltando? ¿No? O has avanzado con tu mapa conceptual? ¿Tienes alguna traba? ¿O ves qué cosa es lo que te podría estar restringiendo, ¿no? Para que tengas tu versión ya borrado. Lo que estaba avanzando, ¿se puede ver la pantalla? Sí, sí. Ah, lo que estaba avanzando es la parte de la introducción, como dijo la semana pasada, Ya. lo del e-commerce. Ya. Y, por ejemplo, lo que teníamos al comienzo era solo esto de introducción, referente a Ya. algo de marco teórico, y le añadí lo que investigué con respecto al paper, de por Ya. qué hacía el sistema, por Ah, qué ya, estaba con el sistema, entre comillas. ya, está bien. Y acá está lo que le mencioné, lo de los costes y la formación, de que por eso sería recomendable tener como que una primera aproximación a estos temas con el sistema que se esté realizando. Ya. Acá tú estás referenciando los papers, ¿no? En estos textos, ¿no? Sí, Sí, creo que ¿no? sí Sí. se referencia con él. Ahí hace referencia, ¿no? Ya, está bien. Entonces, sí, porque ahí lo es poner la idea, la frase y hacer una referencia, ¿no? Ya está bien. Entonces ya está bien, entonces ya tienes tu introducción. Entonces, ¿qué más viene? La metodología. La metodología al comienzo yo tenía solo esto de acá, que era, o sea, nosotros utilizamos los principios contables para realizar el sistema, pero lo que no había puesto
explícitamente era lo de la metodología RUC que utilizamos. La metodología del sistema, ¿no? Ya está bien. Entonces ya tú ya has puesto que has usado RUC. Como estás usando el RUC estándar, entonces no necesitas explicar tanto, ¿no? De repente solo envía con eso es suficiente. De repente que el RUC hay alguna versión, sería bueno de repente que lo precises, como para que... Porque de repente, imagino, de repente hay una RUC versión 1, versión 2, versión 3, y cada vez de repente cambia el enfoque, ¿no? No sé, pues te digo así como idea, ¿no? Si tienes versión, precísale la versión para que has usado, ¿no? A ver, Y lo otro es, si te ha salido algo fuera del estándar, también detállalo ahí, ¿no? Muestra, explícalo. Ese es por lo ejemplo, importante. si es que nosotros o sea, teníamos 2 trabajos en el curso de gestión financiera. Uno donde sí aplicamos al pie de la letra toda la metodología RUC, que fue antes Ya. de mi parcial, y la de este proyecto que lo aplicamos como que de manera más resumida. Ya. Eso también se debería poner acá. Bueno, si consideras que es relevante, que esas excepciones es importante, lo puedes poner, ¿no? Porque depende del producto, no tiene algunas limitaciones. Oye, no tiene esa parte. No, es que porque justamente ahí está que has obviado esa parte de ahí, ¿no? Entonces, pues eso ya depende de, no sé, pues, tú tienes mejor criterio porque no manejo esa, depende de la metodología, no lo he aplicado en este contexto, entonces no te puedo decir, ¿no? Pero si tienes alguna sección y lo consideras que es importante para el lector, ¿no? Como una advertencia, ¿no? Lo pones ahí, ¿no? A ver, lo otro de esto de acá sí lo dejé igual, que era lo que utilizamos definiendo las funcionalidades. Ya. Se quedó la hojita. Y los resultados. De esto ya no ha cambiado mucho. Ah, ya está bien, pues después ya tienes ya prácticamente borrado, ¿no? Entonces ya está bastante avanzado. Lo que sí, en la discusión, creo que la semana pasada me comentó algo de respecto a que la SUNAT tenía como un sistema contable para pymes también. Ah, ya no, la SUNAT, dentro de... A ver, te voy a mostrar ahí, déjame compartir. Vamos a ver. No. Ya, entonces acá, yo voy a poner acá SUNAT, ¿no? ¿Ven la pantalla? Sí, sí, sí. Ya, entonces, yo acá tengo mi root, o root de la empresa. SUNAT, usuario. ¿Dónde tengo mi... No sé si depende de la asignación de NAT. Claro, eso, ¿no? Claro, eso. Tu NAT tiene ahí Sol, operaciones en línea. Dentro de operaciones en línea tiene su plataforma y acá ponemos que son puras declaraciones. A ver, vamos a ver esto. De recibo de honorarios, por ejemplo. Mira, acá en recibo de honorarios, mire todas las funciones que tiene. Solamente recibo de honorario, ¿no? Así como esto, SUNAT tiene de registro de compras, tiene de facturas, debe haber así para pequeñas empresas, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? Entonces acá hay bastante funcionalidad. Entonces, esta funcionalidad, ¿hasta qué punto te puede servir, ¿no? Como sistema. Entonces sería bueno que veas qué cosa hay en SUNAT y conocer un poco sus limitaciones, ¿no? Pero, como ya es avanzado, trata de colocar un párrafo de lo que así rápido lo que tú veas, ¿no? Ya. ¿No? Entonces, acá Tengo que revisar eso bien. Porque sí, pues, acá debemos SUNAT, hay registro de compras.
No, le llaman PDT, creo que PDT. Nada, formatos, legislación, SUNAT, acá, compras electrónicas de SUNAT, ¿no? Ahí puede ser. Este es otro blog, ¿no? De ese de SUNAT. Sería cuestión de SUNAT buscar. Itapele, registro de libros. No, pues es otro. SUNAT, Itapele. Ahí sería cuestión de buscar, pues no realmente. Tendría que haber algún contador, de repente te podría orientar mejor, ¿no? Esta parte de SUNAT. Pero ahí debe tener ahí un registro, un libro que se registra. Yo tengo acá de aduana, por ejemplo, yo manejo, ¿no? Aduana. Operativa aduanera. Y así debe haber uno de la parte contable, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, todas esas operaciones. Importación, exportación simplificada, ¿no? Yo puedo tener mi propio sistema, pero acá también en aduanas existe el sistema, ¿no? Y acá tengo eso, sistema de despacho aduanero. Y acá entro, no sé. Ahí está. Y acá yo puedo hacer mis transacciones. Entonces, da cuenta, mira, acá tengo un menú de opciones de que puedo hacer reportes, puedo ingresar datos que para SUNAT le interesa, ¿no? Y voy haciendo mi declaración de cosas. Entonces, así como esto, debe haber uno de registro de compra, registro de ventas, como así como el horario, ¿no? Que tiene su plataforma para ingresar información. ¿Ya? Entonces, acá tengo una serie para ingresar datos y acá tengo para hacer consultas. Entonces, este es un portal de la misma SUNAT. Igualito debe haber hay para compra, honorarios, y también debe haber para compras, para inventarios, debe haber cosas así básicas, ¿no? No te va a funcionar todo, pero debe tener algo básico. Está bien, entendido. Voy a revisar. Ya, entonces está bien, pero tú ya prácticamente estás un 70%, ¿no? Tu trabajo, ¿no? Lo único que falta nomás es afinar el tema de, como dice, del de la SUNAT, que es importante, ¿no? Porque ahorita cuál es la situación actual de las pequeñas empresas, ¿no? Si no tienen un sistema grande, de hecho tienen que llenar de todas maneras lo de SUNAT. Entonces la idea es que tu sistema sea un sistema intermedio, ¿no? De puente con SUNAT o que ayude a ellos a entregar SUNAT, porque es una obligación, ¿no? Un compromiso obligatorio, pero también le ayude a la parte de gestión. SUNAT piensa, pero la información como para ellos, ¿no? No piensa para que le explote el usuario, ¿no? Entonces ahí también hay una limitación, ¿no? En el caso de uso de los sistemas de SUNAT, ¿no? No están diseñados para que el usuario lo explote, ¿no? Sino solamente para ellos. Y eso ya se colocaría como recomendación para otros futuros proyectos. Porque, Claro, sí, claro, sí. Claro, pues ahí tu proyecto, si no has tocado el tema de SUNAT, podrías poner como una recomendación. O si has tocado el tema de SUNAT, pero buscas más integración, podrías ver un segundo proyecto de otras oportunidades que se pueden generar, ¿no? Que no se han evaluado. Tú solamente lo estás mencionando ahí como que existe. Tú solamente has enfocado por el lado del ERP, ¿no? De aterrizar la funcionalidad, ¿no? Tu trabajo falta todavía meter el tema de SUNAT, ¿no? Entonces, solamente lo muestras como que hay ahí una oportunidad para mejorar, también lo puedes poner como una oportunidad. listo. En el marco teórico lo pones SUNAT como también un hecho, ¿no? Porque ahí hay algo de fuente, ¿no? De teoría, ¿no? Y lo pones dentro del final como que no como recomendación, ¿no? De que falta esa parte analizar. Pero eso para que tengas ya tu paper ahorita ya publicable, ¿no? Si te pones a analizar, de repente es otro trabajo y va a demorar más. Bien, entonces, así sería, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaríamos entonces?
ustedes terminan su versión para dar una mirada final, darle unos comentarios de su Word y lo entregan directo a Villanueva y de ahí lo reviso. ¿Cómo manejaríamos, no? Porque esta idea era creo que el taller, ¿no? Buenas noches, Edwin. No sé si... Justo estamos acá, justo estamos viendo, ¿no? Usted ha visto en general ya tienen bastante avanzado. Ya. Le falta obviamente para cerrar su trabajo, ya tienen Yo lo que quisiera complementar, Edwin, es pongan, por favor, lo voy a poner en el chat, el correo de la oficina de acreditación. Acreditación fis@uni.edu.pe. Entonces ahí está en la opción chat. Por favor, envíenlo a ese correo, la versión que tengan definitiva, y con el ingeniero Edwin Montes vamos a hacer una calificación o evaluación para ver que los proyectos que ya estén mejor elaborados van a ser considerados en la edición número 2 de la revista de la Oficina de Acreditación. Y también vamos a hacer la gestión para que figuren en la revista del Instituto de Investigación. Tenemos ya en esta semana que viene, debe salir ya la primera edición de la revista. Estamos simplemente afinando el acabado de la presentación, pero en el caso de ustedes vamos a seleccionar en función a lo que indique el ingeniero Edwin Montes, ya pues a los papers, y estoy con estos documentos elaborando una solicitud al decano para que a la brevedad se forme una guía o se elabore por parte de los directores de escuela, y 1 y 2, lo que serían los términos para calificación de la tesina, porque me parece que el objetivo también debe ser de que este paper o los otros mejorados que hagan sobre la base de la experiencia que ya tienen, les sirva para desarrollar o aprobar su tesina. Esos son los encargos. No sé si tienen alguna pregunta, Edwin. No sé, yo pienso que, o sea, de lo que cuando iniciaron, que tenían su proyecto, a lo que han avanzado está bastante, ¿no? Bastante mejoras han incluido. Yo pienso que todos califican, ¿no? O sea, lo único más es que hay que tener la versión del documento. Quizás siempre en la versión que uno redacta, ¿no? Cuando se revisa, de repente hay algunas observaciones de forma, ¿no? Y más que todo para presentarlo, ¿no? Pero ese es parte del proceso de revisión, ¿no? O sea, no lo tomen como que está mal, ¿no? Su trabajo está mal, no, es parte de cualquier paper que se presenta, igual pasa por un proceso de revisión de una revista, y de ahí te hacen observaciones, pero ya básicamente de forma, aclara esto, redacta un poquito mejor, más claro, y porque la parte técnica ya la tienen, ¿no? Entonces, lo único es todo para hacerlo más amigable, ¿no? O sea, uno no lo cambia, sino ustedes son los que tienen que cambiar. Te van a dar, ¿no? Se dan algunas ideas, sugerencias para mejorar la redacción, no tanto la forma, ¿no? Para hacerlo más atractivo. Pero creo que tranquilamente, como de lo que me han explicado, lo que han investigado nuevo, califica, ¿no? Para una publicación. Un elemento complementario a lo que estábamos comentando, Edwin, es que cada uno de los participantes sería bueno que tenga su cuenta ORCID. Sí, creo sacar. Ya para que en el documento del artículo figure ahí su cuenta ORCID de cada autor. Sí, creo que sacaron, ¿no? Todos sacaron, creo que su cuenta, así que no me equivoco. Ya, perfecto. Entonces, esa es la idea, ¿no? Para poder plantearlo como una
un avance importantísimo de este taller de visualización de artículos de investigación. Claro, incluso si ya están como por publicar, por decir, podrían publicarlo en el OCF como una versión congelada, ¿no? Su versión final es la misma que están entregando acá. O sea, no es la versión final, sino es su versión preprint, ¿no? Su versión preprint es la que me están entregando, podrían ustedes tenerlo en el OCF también como esa versión preprint. Estamos ahí con comentarios, observación, y por ahí se puede dejar también la revisión. Claro, ese sería algo más estructural, más institucional, ¿no? Porque es una web muy buena y está en auge. Pues. Sí. Visibilidad a nivel de universidad, ¿no? Y la revista que va a salir publicado, que es la revista final, sino también tendrían visibilidad a través de un portal que cualquiera también puede tomar nota de el conocimiento que ustedes han avanzado y que alguien podría también hacer referencia, ¿no? Porque al final, como digo, lo ideal es que su documento sea el más visible, ¿no? Esa es la idea, ¿no? El objetivo, que sea visible. Todos ganan, ¿no? Ganan ustedes y también gana la universidad, ¿no? Al final, el DOI que la UNI le ponga su artículo, también lo van a registrar en el mismo OCF para que aparezca ese DOI, ¿no? Entonces, al final, referencia, ¿no? Y también va a estar vinculado con su base de datos ORSAI, ¿no? Sí, ese trámite de ponerlo dentro del Instituto de Investigación, eso lo voy a gestionar con el ingeniero Guamán, que digamos cuáles son los alcances para que a través del instituto se presente para obtener el DOI, ¿no? Para aplicarlo a Tecnia, ¿no? Claro. Que es la revista de la universidad. En ese sentido todavía nos quedan varios temas por despejar, pero estamos en eso. Más bien ahí como recomendación, de repente puede ser en Tecnia, así como tiene sus artículos clave, podría tener una sección especial de alumnos, ¿no? De tal forma de que, porque si no, ¿qué va a pasar, no? Van a querer evaluar con el nivel de los investigadores de ciencias a los investigadores de los alumnos, que es un poquito, no tanto de recursos, ¿no? Entonces va a haber un desfaje, ¿no? Entonces, si ponen como un nivel, entonces, ¿no? Separado, ¿no? Investigación de alumnos, investigación, entonces como que va a facilitar un poco la difusión de estos trabajos de los profesionales que están haciendo, ¿no? Que prácticamente se puede decir que son profesionales, ¿no? Los alumnos. Claro. Ahí también podemos aliar este esfuerzo con el CECAD y con el núcleo, ¿no? Para poder un poco mostrar la importancia que tiene ya ir con esta etapa previa, llamémoslo pre-trecina, que es el artículo de visibilidad académica, ya ir perfilando y orientando el esfuerzo que puedan hacer los jóvenes para cumplir el requisito de la tesina, ¿no? Porque ya pues a partir de este ciclo comienzan a salir egresados que vamos a tener que, para cumplir la ley, exigirles que para tener su bachiller deben tener un artículo de investigación que sea validado por la facultad. Más bien, ahorita como están ya por publicar, ¿no? Una vez que ya esté entregado su informe, todo, ¿no? Entonces, siempre como está el tema ese de la investigación formativa con los nuevos estudiantes, un poco también el compromiso, ¿no? De los que han participado, para también comentar, ¿no? Transmitir su experiencia, ¿no? Con este trabajo de publicación, ¿no? Entonces, como para que también los alumnos que vienen también entren en esta dinámica, aprendan, ¿no? Tengan esas herramientas también para que vayan superando, ¿no? Entonces, eso también es un compromiso, ¿no? Que deberíamos. Es una buena propuesta, yo la voy a tomar. Este ciclo que ha comenzado una semana antes, se ha dictado un taller de investigación formativa para ingresantes. Han ingresado 165 ingresantes, la mitad industriales, la mitad de sistemas. Y a ellos se les ha dado durante 12 horas un taller de introducción a la investigación formativa para ingresantes.
Y en ese taller, pues, hay profesionales como el ingeniero Edwin Montes, que ha desarrollado mucho en este campo de investigación, pero también se les ha solicitado a alumnos que estén mostrando su experiencia en este campo. Y en ese sentido les vamos a solicitar su compromiso para que en el siguiente proceso de admisión, cuando haya nuevos ingresantes en el siguiente ciclo, puedan colaborar con su experiencia de este esfuerzo que están haciendo de investigación formativa. Vamos a tenerlos en cuenta y también agradecerles pues el esfuerzo que han hecho, porque realmente es un esfuerzo para ustedes mismos, ¿no? Porque estas técnicas que el ingeniero Edwin Montes ha transmitido semana a semana es para que ustedes en el corto plazo ya puedan ser visibles académicamente a través de sus trabajos. Y los trabajos son los temas que a ustedes les interesa investigar, ¿no? Y van a ver que estas herramientas que han tenido semana a semana les va a permitir como profesionales, como ingenieros, tener capacidades para redactar informes, que normalmente es una forma que tiene el ingeniero de comunicarse en una organización, ¿no? Y se diferencia con un informe de otro tipo, un informe que esté sustentado con información, con un orden, con un esquema de propuesta vale pues mucho y lo valoran bastante en las organizaciones y marca la diferencia de ustedes respecto a otros similares en la organización. Esto deben aprovecharlo porque realmente suma a su desarrollo profesional. No sé si Edwin tienes algo más que mencionar para concretar lo que estamos diciendo. Primero, tienen que enviar al correo que se ha puesto en la opción chat, acreditacionfis@uni.edu, su propuesta final. Poner como documento estático en el OSF de lo que están remitiendo. Adicionalmente, un compromiso para apoyar unos minutos en los diferentes eventos que hacemos para investigación formativa, porque lo que se quiere pues es a través de ustedes que vean que no solamente es un esfuerzo de docentes, sino concreción es que los alumnos están, digamos, mejorando su visibilidad académica, ¿no? Bien, Edwin, ¿algún comentario adicional para dar por no, solamente si en caso de que tengan algún inconveniente, ¿no? Con esa puesta de la preprint en el OSF, ¿no? Pueden comunicarse, ¿no? Por correo, ¿no? Para poder apoyar, ¿no? En ese lado, ¿no? No claro, nos envía un correo, ya sea a Acreditación FIS o a Edwin, un correo y nosotros gestionamos de acuerdo, indicando en ese correo su disponibilidad de 2 o 3 alternativas para reunión y generamos una video reunión, ¿no? Y la idea es apoyarlos para que terminen o puedan tener mejor visibilidad. Y si tienen algún consejo adicional, alguna propuesta de incentivar la investigación formativa, estamos para sumar esfuerzos. No lo creemos que sabemos todo, pero sí, por ejemplo, en esta semana he tomado contacto con la UNSA y hemos enviado a la Oficina de Ingeniería Industrial y de Sistemas para ver que, digamos, que algunos proyectos que tengan se puedan presentar en el mes de julio, ¿no? Y en esta semana hemos podido poner contacto, vamos a concretarlo ya en la semana siguiente con la Universidad de Lima también, ¿no? Ellos se están organizando para más o menos en la primera semana de julio un congreso de ingeniería industrial.
que está relativamente barato, está a 25 soles participar en el Congreso. Son 2 días. ¿Cuánto está? En este momento voy a presentar un ratito el enlace para los que estén interesados. Solamente pueden ir cremas, por si acaso, Edwin. Tienes que ir con tu camiseta de, ya sabes, de crema. No, porque te decía, porque también si es congreso también pueden explicar una de su trabajo, ¿no? Que están haciendo también podrían comentar Claro. Si ustedes consideran, miren por favor la información que les voy a poner, y inclusive el primero que lo quiera hacer, contacta con nosotros y primero tienen que verificar los datos que les estoy dando en un ratito y poder, un ratito, por favor, y poder participar, si es que pueden presentar su paper. No, como institución nosotros le apoyamos económicamente. Un ratito estoy buscando. Aquí está. Copiar. Estoy poniendo en la opción chat, por favor. Si ustedes revisan y quieren participar ahí, exponiendo su paper, me pasan la voz. Yo ya estoy inscrito, mi asistente también está inscrita, y nos inscribimos. Pero depende de ustedes, pues. Ya, por favor, revisen. Una pregunta, discúlpame. Sí. Sí, ¿puedo también comentar a otros amigos si es que también se quieren inscribir o nada más es para... Claro, la idea es que si se puede inscribir, se inscriben, es poner 25 soles, Okay. no hay problema, eso es libre, pero estoy hablando en relación que tu paper de este taller puedas incorporarlo en este congreso, ¿no? Tendrías que verificar ahí los datos, revisa, y si es así, te apoyamos y te gustas con la membresía, ¿no? ¿Está bien? Hay dos roles, ¿no? Un rol que es el de participante como asistente y otro rol que es como de expositor, ¿no? Entonces la idea es que ustedes participen como expositor, ¿no? En este caso. Porque ustedes están representando, van como representantes de la universidad, ¿no? Como alumnos de la universidad que están haciendo un trabajo. Entonces, entonces no solamente la revista tiene que ser de la revista de la universidad como para ser visible, ¿no? Como trabajo, ¿no? También puede ser a través de otras publicaciones, de otros eventos. Así es. Entonces, como tienen una investigación, entonces se pueden difundir por varios medios, ¿no? Así es. Realmente se les abre un campo muy interesante. Como todo ingeniero, debemos saber lo que nos conviene o no, tenemos que tener un poquito de olfato, ¿no? Y yo creo que lo que se les está mencionando es algo que les beneficia en el presente y en el mediano plazo, ¿no? Bien, entonces yo voy a agradecer primero a nuestro amigo Edwin la paciencia, el desarrollo de semana a semana en estas 4 semanas que nos ha permitido aprender más y compartir sus conocimientos. En segundo lugar, agradecerles a ustedes por su paciencia y constancia, que al final arriba pues ya que no es lo mismo el trabajo presentado el 4 de marzo a lo que ya tienen, ¿no? Tienen ya una mejor estructura, un mejor concepto de cómo comunicar su trabajo de investigación, y eso ya es un avance, ¿no? Creo que con eso se cumple uno de los objetivos de visualización de su artículo, ¿no? Por parte de nosotros, la Oficina de Acreditación,
agradecemos su participación, agradecemos al ingeniero Edwin Montes por el importante taller, y esto pues es un inicio, ¿no? Cada feria que venga vamos a invitar a los que participan a ser partícipe de estos talleres. Como hemos aprendido una lección el día de hoy, es que no se puede masificar los talleres, ¿no? Tiene que haber una motivación, y la prueba es ustedes, desde el inicio han participado y se han mantenido porque les interesa aprender estas técnicas, ¿no? En ese sentido, agradezco de parte de la facultad el esfuerzo de cada uno de nosotros, de ustedes, del ingeniero Edwin Montes, y pediría pues que levanten sus micrófonos y le demos un fuerte aplauso a nuestro querido amigo Edwin Montes. Gracias, jóvenes, ha sido un gusto. Yo me quedo un ratito.